Bueno, pues Pues aquí estamos ya, Iris. Bienvenida a Más allá de la persona, otra vez. muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. La verdad es que, bueno, como sabes, yo te admiro mucho desde, bueno, desde que te conocí en el podcast Origen. Y bueno, y ahora viendo todas las novedades que traes, todos los cambios que estás proponiendo, pues digo, este es el momento, además ya después de haber sacado el libro y todo lo que vamos a hablar sobre ti. Iris es divulgadora e investigadora metafísica, una compañera, una compi. Lo que pasa es que, bueno, ella es un gustazo escucharla porque tiene un mensaje muy directo, muy claro, muy limpio y escucharla, la verdad es que es un auténtico placer y además se queda muy bien la información. Por eso los invitados a este canal están muy, muy seleccionados, por eso, por su capacidad docente, su capacidad de comunicar y todo el conocimiento y todo el contenido al que has llegado ya con tu investigación. Una nueva línea, una nueva serie llamada Escrituras. ¿Por qué Escrituras? Porque considero que está todo dicho, y no solo dicho, sino escrito. Y como decíamos antes, ¿no? Somos como unos jugadores que tratan de descifrar ahora lo que ya está escrito en piedra, ya está escrito en el aire, ya está escrito y dicho, ¿no? Porque supongo que, bueno, no lo sé, pero todo lleva a pensar que el ser humano ha tenido muchas evoluciones y muchos ciclos y muchos inicios y finales, y siempre va quedando esa sabiduría perenne que no cambia a pesar de los eventos, a pesar de las culturas y de los procesos de particulares del ser humano, ¿no? Entonces, esta es la parte donde vamos a abordar con Iris el Kybalión, y yo ya la he escuchado a ella en otras ocasiones abordar el tema y es maravilloso. Y bueno, sobre todo la propuesta sería la siguiente. Tú, bueno, pues te puedes explayar lo que quieras, ya te digo, escucharte siempre es un placer. Si hay que hacer dos partes, Gracias. hacemos dos partes, no importa, pero la idea sería, pues, que nos introdujeses a la filosofía hermética profundamente, o sea, qué es, quién o quiénes o qué, un poco la introducción y luego posteriormente a eso, pues los principios en los que se basa, ¿no? Sería así, simplemente así eso. Luego ella propone unos trabajos para profundizar en cada uno de los principios. Bueno, yo creo que vamos a tener ocasión de hablar contigo, o sea, en más momentos aquí en el canal, porque esto promete. Así que bueno, será en una parte o en dos partes, lo pondremos. Así que pues adelante, adelante, Perfecto. abierto. Bueno, muchísimas gracias Patricia por esta súper introducción. Me siento muy afortunada de estar aquí en Más allá de la persona, contigo, con tus oyentes. Para mí es un placer, sabes que te tengo mucho cariño desde que nos conocimos a través del podcast de Origen, Reflexiones Metafísicas. Y como veníamos hablando en la introducción, en un momento dado tratamos de crear contenido, pero bueno, no se pudo dar, ¿no? Y hoy hemos retomado ese momento y para mí es una felicidad y un honor increíble, así que el placer es mío, Patricia. El que me traigas a hablar de temas que a mí me apasionan, para mí es un regalo. Así Es que mutuo, es mutuo. estupendo. Súper. Y como bien decías, ¿no? Para introducir el tema que traemos hoy sobre la mesa, que es el Kybalión, todo está escrito. Todo está escrito de una manera simbólica y de una manera literal, ¿no? Y tenemos muchos textos sagrados, que esa sería la forma literal en la que todo está escrito, que ya nos hablan de cómo funciona el universo, de cómo funciona el mundo interno, de cómo el mundo interno es un reflejo del mundo externo. Y el Kybalión es uno de esos textos sagrados que yo considero que debería estar en todas las bibliotecas, en todas las casas, debería haber un manuscrito del Kybalión, que es un texto que, la verdad, para toda la información potente que alberga, es muy pequeñito. O sea, Sí, es una cosita así, realmente, ¿no? Es un texto que depende del momento de la vida en el que te encuentres, quizá, ahí está, por ejemplo, quizá, eso es, quizá puede ser un poco denso, pero al final es un texto, como digo, bastante sintetizado de las grandes verdades del cosmos, de cómo funciona la realidad. Es uno de los textos sin duda más destacables en el ámbito metafísico y esotérico. Y este texto, el Kybalión, recopila los principios fundamentales del hermetismo, que el hermetismo es una tradición filosófica y espiritual
basada en las enseñanzas de una figura emblemática que es Hermes Trismegisto, que tiene este nombre de Trismegisto porque le llamaban 3 veces grande. O sea, se le alababa tanto por las enseñanzas que compartía que se le llamaba 3 veces el grande, Trismegisto, ¿no? Y en muchos otros escritos y en muchas otras enseñanzas. El Kybalión al final es una recopilación que se hizo allá por 1908, que fue cuando se publicó. Lo hicieron los llamados tres iniciados. Los tres iniciados son tres figuras que pertenecían a esta sociedad, a esta sociedad del hermetismo, y que recopilaron los principios básicos en este libro. Eso no significa que Hermes Trismegisto solo hubiera escrito esto o solo hubiera divulgado este tipo de contenido, sino que los tres iniciados lo que hacen es decir, vale, vamos a recopilar todo esto y vamos a hacerlo accesible al público a través de este manuscrito que, como te digo, se publica en 1908. Ujú. Entonces, el Kybalión, a grandes rasgos, podemos decir que nos revelan las leyes del universo, las leyes de la naturaleza, cómo funciona la verdadera naturaleza de la realidad en todos los aspectos, tanto en el aspecto macro, como decía, a nivel del cosmos, como en el aspecto micro, cómo funciono yo internamente, nos da las claves del mundo interno. Y también el Kybalión se considera un texto sagrado que entrelaza el reino de la materia y el reino del espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos encontramos en el Kybalión o cuáles son las claves que a mí me gusta destacar, ¿no? Antes de que te leas el Kybalión, aunque ya te lo hayas leído, claves del Kybalión. Lo primero, el Kybalión con estas leyes tenemos que tener en cuenta que nos dan la codificación del universo. Hay un orden implícito en el universo, en todas las capas, en todas las dimensiones del ser, y en estas leyes se nos da esa información, cómo está codificado el universo. En segundo lugar, y muy importante, tener en cuenta que estas leyes son aplicables a todos los planos de existencia. ¿Qué significa esto? Que estas leyes no solo operan a nivel físico, a nivel terrenal o a nivel de lo que nosotros podamos ver con nuestros limitados 5 sentidos, sino que también operan a un nivel intangible, a un nivel mental, a un nivel emocional y a un nivel espiritual, a un nivel que nuestro ser desde este punto de vista terrenal ni siquiera puede reconocer. Se aplican en todos. Otra cosa muy importante es que estas leyes se aplican siempre, seas tú consciente o no. Y eso es Ajá. importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces, bueno, va uno por la vida pensando que está más allá de la vida o del mundo, que a mí no me afectan las cosas, pero oye, seas o no consciente, todas estas leyes nos están afectando continuamente. Otra cosa importantísima a tener en cuenta es que estas leyes lo que hacen es, ahora pondré una metáfora que se entiende muy bien, lo que te hacen es volverte un jugador activo en tu vida, ¿no? Su conocimiento y alineación te va a facilitar la vida, te va a facilitar tu evolución en consciencia y no solo en consciencia, en todos los ámbitos que desees. Por el contrario, si tú intentas abstraerte o las niegas o no las conoces incluso, pues la vida quizá es un poco más difícil, especialmente si tratas de abstraerte conociendo las leyes. Nada puede escapar de estas leyes. Y al final, si uno intenta resistirse, que esto es muy típico del ser humano, ¿no? Al final reina el caos. Que esto lo vamos a ver poquito a poco con las leyes. ¿Qué pasa cuando intento transgredirlas, ¿no? Entonces, al final, para mí, las leyes para, vamos a decir, llevarlo a un plano más profundo o interno, son herramientas para una alquimia interna, son herramientas para una transformación interna a todos los niveles. A mí me gusta, para que la gente lo entienda, explicarlo de la siguiente manera. Yo a la vida lo llamo el juego existencial o el juego del ser. Para mí esto es como un juego en el que venimos, bueno, con unas leyes, con unas normas. En este sentido, estas leyes serían las normas del juego, ¿no? Entonces, si yo sé cuáles son estas leyes, si yo sé cuáles son las normas del juego, evidentemente se me va a dar Claro. mucho mejor, ¿no? Que otro compañero que está jugando y que no tiene ni idea, ¿no? Seguramente me vaya mejor. Entonces, conocerlas y aplicarlas, dice el Kybalión, te vuelve un maestro de los planos inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que conociendo estas leyes tú te puedes volver un maestro
de la materia, que es donde estamos plantados. En otras palabras, te vuelves un jugador consciente, ¿sí? Te das cuenta de que estás aquí, hey, estoy en un juego. Por otro lado, si tú no eres consciente de estas leyes o no las aplicas, ¿qué pasa? Que eres un peón, no te estás enterando que estás en un juego, no te estás enterando que hay unas reglas y vas un poco pues donde caes, ¿no? Sería el concepto hoy en día que se usa mucho de NPC o Sí, Non-Playable Character, que es ese personaje del videojuego que camina por figurante. ahí, exacto, un figurante que le disparan o que anda por ahí, pero que realmente no pinta nada en el juego, ¿no? Pues realmente cuando nosotros vamos por la vida sin conocer cómo funciona la naturaleza de la realidad y sin integrarla, realmente caminamos como NPCs, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿hacia dónde vas si no tienes como una visión interna de quién eres tú, de dónde estás plantado, ¿no? Entonces, lo que nos dice el Kybalión es que aquellos que o no conocen la ley o aún conociendo la ley no la aplican, están más perdidos en el juego de la vida, ¿no? Nos dice el Kybalión, que a mí me encanta, ¿no? Como lo expresa, que una vez tú eres jugador consciente y aplicas estas leyes, te vuelves la ley. Fíjate qué poderoso. ¿Qué significa que te vuelves Guau. la ley? Que te vuelves un creador, te vuelves parte del juego, te vuelves un dios creador, un jugador consciente. Y este es el trasfondo que hay detrás de todos los textos sagrados que nos transmiten enseñanzas como estas. El Sí, trasfondo de todo esto es que tú eres parte del juego, tú eres también un creador. Y cuando lo ves y cuando lo encarnas, entonces eres parte de la ley. No significa que las leyes no te afecten, no, significa que tú eres parte de la ley. Por lo tanto, puedes tener un cierto control sobre cómo te afectan. Lo vamos a ver con las leyes de entretenimiento, pero no es el qué, no es lo que ocurre fuera, sino cómo yo interpreto lo que ocurre fuera. ¿Te fijas? Entonces, ahí te vuelves parte de la creación, parte de la ley, como dice el Kybalión. Entonces, como bien decías en la introducción, Patricia, yo en mis exposiciones sobre el Kybalión, claro que sí hago una exposición de las leyes, es fundamental conocerlas y conocerlas de una manera profunda, pero luego no nos podemos quedar ahí, que es lo que también nos dice el propio manuscrito. Hay que aplicarlas. ¿Y cómo se aplican? Pues bueno, esto es ya un trabajo interno de cada uno, que hay que llevarlo a la práctica y eso es lo que trato en mis talleres de una manera más profunda, ¿no? Vamos a ejercer las prácticas que nos hagan ser la ley en todos me sus parece sentidos. súper valioso lo que propones porque al final cuando ya vamos conociendo y descubriendo y bueno, pues como interpretando ya todo, nos quedamos mucho en eso, en el ¿y ahora qué? ¿Y cómo? Yo es lo que más me encuentro, ¿no? Y digo, que es la mente del humano que tiene esa cosa del querer saber cómo es, y ahora cómo, y ahora cómo. Pero es que es muy válido, es decir, porque a veces es como, sí, bueno, eso es la mente que quiere saber, claro que quiere saber. Y además esa curiosidad del cómo creo que es un acto de responsabilidad. O sea, ahí el humano está siendo responsable. Y dice, bueno, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo? Yo siempre necesité, por ejemplo, pruebas. Cuando empecé pues a investigar y a ir descubriendo que sí, que yo sabía y reconocía que eso era verdad, pero incluso así mi mente quería las pruebas. Y esta propuesta que haces me parece fascinante. Vamos, ya me estaré pendiente a ver fechas y todo. Mm, Ya nos dices ahora cómo tienes tu agenda y todo, porque me mm. parece muy interesante. Es decir, oye, vale, sí, esta es la teoría, pero en la práctica tú puedes aplicar esto. Si eso, cuando vayamos viendo las leyes, pues podemos poner un ejemplo. Creo que es muy valioso si podemos hacer. Claro que sí, Patricia, claro que sí. Y lo que dices es la clave, ¿no? Al final, la aplicación de estas leyes lo que te hace es tomar la responsabilidad de tu vida, que en última instancia el tomar la responsabilidad es lo que te hace llegar a un punto de coherencia en el que lo que dices, lo que sientes, lo que haces, lo que piensas está alineado y es lo que te hace volverte jugador activo. Entonces esa responsabilidad es muy importante, no solo para tú encarnar tu personaje, sino también para evitar que las leyes te usen a ti a través de otros, que esto es muy importante. El ¿No? Kybalión nos dice el estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes en lugar de usarlas de manera inconsciente o peor aún, de ser usado por ellas. ¿Qué significa esto? Que si estamos en un sistema, como bien tú sabes, que conoce estas leyes, aunque no
lo digan. Al final, el sistema en el que estamos conoce perfectamente cómo funciona la naturaleza de la realidad. ¿Qué pasa? Ah, Que si yo sé cómo funcionan las leyes, pero la población no, yo puedo usarlas para manipularte. exactamente. ¿Sabes? Y esto para mí también es fundamental, que no es solo para ser responsable de mi vida, sí, sí, pero también es para que tú aprendas a pensar por ti mismo y a introducir en tu mente lo que tú eliges, no a que te introduzcan en tu mente lo que otros eligen, ¿sí? Qué bueno. Que esto el Qué Kybalión bueno. nos lo dice de una manera, bueno, yo diría que bastante directa, ¿no? Pero nos lo deja caer que, hey, en varias partes del libro, hey, atento, porque si tú no dominas tu mente, alguien más lo está haciendo por ti. Y esto, Patricia, bien tú sabes que hoy en día, bueno, eh, Es lo está que es. visible, ¿no? Al final Sí. de que a veces es descarado, ¿no? Pero que esas leyes que conocen muy bien las emplean para manipular a diestro y siniestro, Claro, además es lamentablemente. que, como habíamos comenzado diciendo, ¿no? Todo esto es ancestral. Es decir, ha podido haber como otras eras del humano antes y esto ha sobrevivido. Entonces, aquellos que ostentan el poder, evidentemente, pues tienen acceso a la información perenne, o sea, al conocimiento, a la sabiduría perenne, aquello que no ha cambiado ni con el paso del tiempo, ni con las culturas, ni con nada. Entonces, claro, esta información, si tú, como bien has dicho, es que mirar lo que ha dicho, es que es muy interesante. Si tú esto lo sabes y tienes la capacidad y el poder de operar en una sociedad, pero la población no lo sabe, a través de medios de comunicación, de la distribución de la riqueza, de los líderes de opinión o las influencias de opinión, al final todo esto estamos siendo víctimas de aquel que sí ostenta el conocimiento, ¿no? Que sí que lo tiene. Entonces es muy importante, oye, que ahora ya nos toca repartir el conocimiento a todos por igual. O sea, ahora ya todos vamos a tener acceso y estamos teniendo en este momento acceso al conocimiento de la sabiduría. Qué importante esto que has dicho, Iris. Sí, 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 es muy importante y democratizar ese acceso a este conocimiento que es de todos y nos corresponde por derecho divino, ¿no? Es- Entonces, dicho esto, vamos a ir viendo las leyes. Vale. Voy Hay a ir, una cosa que antes de que empieces me gustaría, perdón, me claro. gustaría leerla porque me gusta mucho. Dice, cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. De manera que, de acuerdo con esto, este libro, este vídeo, solo atraerá la atención de los que están preparados para recibirlo. Y recíprocamente, cuando el estudiante esté preparado para recibir la verdad, entonces este libro llegará a él. El principio hermético de causa y efecto en su aspecto de ley de atracción llevará a los oídos junto a los labios y el libro junto al discípulo. Me parece súper bonito porque es como hablar en un idioma, ¿no? Cuando tú aprendes un nuevo código, entiendes todo lo que se está, más o menos, algo así parecido, ¿no? Pero bueno, ya que ibas a introducir con las leyes, pues eso, cuando el oído es capaz de oír, vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Cuando el Ujú. alumno está preparado, aparece el maestro o algo así, puede ser. Sí. Eso es. Muchas gracias, Patricia, por esta bonita reintroducción ya a las leyes como tal. Bueno, decir que en principio son 7 leyes. En el libro se nos muestran 7 leyes y siempre se habla de 7 leyes. Y que en algunos textos esotéricos, metafísicos, en algunas corrientes, se habla de 8 leyes y que la octava ley está como oculta Ah, en el manuscrito, digamos. Y lo vamos a ver como realmente es así. Algunos hablan de que está oculta, otros hablan de que no se muestra, pero desde mi punto de vista, sí, claro que se muestra a raíz del séptimo principio, que es el del género, vamos a verlo. A partir de este principio surge un octavo, que aquí no te lo dice explícito, de nuevo, no te lo dice directamente, el octavo principio es este, pero podemos vislumbrar que hay un octavo principio, que para mí es la clave de todo. Es la ajá, clave, o sea, para mí es la perfección estas leyes, porque empieza con la ley del mentalismo, que la vamos a ver ahora a continuación, y acaba con el principio de generación, ¿no? Que el principio de generación está muy ligado a la ley del mentalismo, no anticipo. Vamos paso por paso. vamos. Pero quería que quedara claro porque yo en su momento me confundí un poco cuando estaba estudiando todo el tema y oía que algunos hablan de una octava ley y tal, y cuando ya me puse a ver, digo, no, no, es que la octava ley está ahí, solo que hay que decodificar un poquito más, ¿vale? Esto Vale. también, como sabéis, en los textos sagrados a veces no te dicen las cosas de una manera
directa y hay mucha simbología detrás. Entonces hay que aprender a leer el símbolo. Hay que Ujú. aprender a leer el símbolo. Todo es símbolo. En el subconsciente todo se codifica así. Muy importante tenerlo en cuenta. Muy Bien, bien. entonces vamos con la primera ley, que es la ley del mentalismo. Esta ley lo que nos dice es que todo en el universo es mente. La naturaleza del universo es mental. El todo es mente. Entonces, para hablar de este principio, me gustaría hacer una diferencia entre lo que es la mente, la consciencia y el cerebro. Porque para alguien que acabe de aterrizar puede sonar a términos que hablan de lo mismo o puede haber una confusión en términos, ¿vale? Para mí, lo que para mí, bueno, en general, vamos a decir, el vocabulario que usamos hoy en día, lo que el Kybalión dice que es la mente, se suele usar hoy el término de consciencia, ¿vale? Ujú. Entonces, vamos a imaginar un televisor, ¿vale? Un televisor vendría a ser nuestro cerebro, es un aparato físico, ¿vale? Que recibe una señal, una información. Tiene sus circuitos, como lo tiene el cerebro, y es un hardware, ¿no? Podría ser un soporte físico para ver algo. En este televisor vemos programas, ¿sí? Yo me puedo poner delante del televisor y puedo elegir, según mis gustos, si ponerme a ver las noticias de un canal, de otro, si quiero ver un drama, si quiero ver una comedia, ¿sí? Todo esto, todos estos programas o emisoras vendrían a ser las distintas mentes. La mente, sus creencias, sus programas, sus ideas. Es muy claro, ¿no? Según tú las ideas que tengas en tu mente codificadas, vas a ver un canal u otro, según tu ideología política, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mente vendría a ser todo lo que se alberga en el televisor. Ahora, ¿qué es lo que hace que yo pueda ver la televisión? Tiene que haber una señal. Tiene que haber una señal que es emitida, ¿no? en el éter, ¿no? En la atmósfera, a través de las antenas, etc. Esa señal, que es lo que hace que la mente llegue al televisor y que el televisor materialice, vendría a ser la consciencia. La consciencia entendida como esa energía que permite que lo intangible, en este caso son ondas electromagnéticas, se materialicen en programas concretos en mi televisor. ¿Sí? Entonces, cuando el Kybalión habla de que todo es mente, habla de que todo es consciencia, de que la consciencia está en todo. Está en tu televisor, que sería en tu cerebro, la consciencia está en el éter sería ese espacio vacío que se ha dicho siempre, que no está vacío en absoluto, ahora lo vamos a ver. La consciencia está en todo, está en las plantas, está en los animales, está en los minerales, está en nuestras células, está en los planetas, está en absolutamente todo. Y de ahí parte, ¿no? De ahí parte, de que, hey, todo es consciencia. Y la consciencia es inteligencia. Detrás de esa consciencia hay un orden supremo. Porque, ¿cómo funcionan las células? Si nosotros nos paramos a ver cómo funciona nuestro cuerpo, es una obra maestra, es una obra maestra de ingeniería natural. Hay una conciencia, ¿cierto? O lo mismo, ¿no? En el aire, todo el rato, no lo vemos, no somos capaces de percibirlo, pero todo es frecuencia, vibración, electricidad, electromagnetismo, y todo eso está cargado de información y de conciencia. Entonces, lo que nos dice el Kybalión es que la conciencia se manifiesta en todos los planos de la realidad, aunque no podamos verlo. Luego, Ujú. en el siguiente principio, vamos a ver esto de los planos. Nos dice también que nosotros, los seres humanos, tenemos, digamos, una conciencia local, que es parte de esa supraconsciencia o conciencia no local. La nuestra sería cuando la señal llega al televisor, sería conciencia local, pero luego todos los televisores con todas las señales, la señal total es la conciencia no local. Lo que nos dice también es que esta conciencia es inmanente a la realidad, es el principio supremo, es absoluta, es eterna, lo ocupa todo, es inmutable. Y como sé, Patricia, que te gusta y seguramente a tus oyentes también compararlo con qué dice la ciencia de esto o qué dice la cuántica, a mí siempre me gusta hacer una comparativa porque es mi manera también de interpretar las cosas con lo que nos dice la ciencia de cada ley y lo que nos dicen también las voces espirituales y esotéricas de todos los tiempos. Entonces, hoy en día, gracias a la ciencia, sabemos que la naturaleza de la consciencia es intangible, por supuesto, que la consciencia no está encerrada en el cerebro,
sino todo lo contrario, que el cerebro es un decodificador a través de la cual la consciencia emerge al plano físico. Sabemos que la consciencia tiene principios cuánticos y principios holográficos y que es, por supuesto, no local. No podemos decir que esté en un sitio en concreto. Ujú, Como decía antes, también sabemos a nivel de observación empírica de que la consciencia está en todo, es innegable, ¿no? A nivel celular, ¿cómo es posible? No podemos nosotros recrear a la consciencia, no podemos recrear ni siquiera al cuerpo humano y al cerebro. Está en todo, está a nivel, como decía, planetario, astrológico, a nivel de la naturaleza, ¿no? Está en todo y eso no lo hemos creado nosotros. ujú. Y luego, si nos vamos a lo que sería la filosofía espiritual, si nos vamos, por ejemplo, a Oriente, pues en el hinduismo se habla de la conciencia como Brahman, en el budismo se habla de la vacuidad, en el taoísmo se habla del Tao, todos hablan de la conciencia, son solo términos diferentes. En la Cábala también se la menciona como Ein Sof, que es esa conciencia absoluta, el gran espíritu en el chamanismo, y podemos seguir así incesantemente. De nuevo, ¿no? Hacemos alusión a que todo está escrito ya y que en las distintas cosmovisiones pues ya nos decían que el todo es conciencia, que el todo es mente. ¿De acuerdo? Hay una duda que me surge, que puede estar surgiendo también en otras personas, porque esto me suena también a afirmaciones como todo es conciencia. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, desde tu punto de vista, el tuyo, porque bueno, sí que es un tema que he investigado, entonces me interesa el tuyo concretamente, ¿no? Cuando se dice todo es conciencia o consciencia, porque se Vale. escucha indistintamente. Correcto. Sí, qué buena tu pregunta porque es algo, sí, que lo veo yo también de forma recurrente, que a veces se intercalan ambos conceptos, ¿no? Mm, La conciencia sin ese es un concepto que alude a la ética, a la moral. ¿Sí? Si yo tengo cargo de conciencia, significa que he actuado transgrediendo mi ética y mi moral y mis valores. Esto es una frase que hemos usado o que hemos escuchado todos en algún momento. Tener cargo de conciencia es hecho algo que va en contra de mis valores. ¿Vale? Por ejemplo, mmm, va en contra de mis valores tirar comida, pero la he tirado y tengo cargo de conciencia, ¿vale? Pero tiene mm. que ver con la ética o con la moral, como digo. Sin embargo, la conciencia es un concepto que nos habla, que alude a la percepción de uno mismo en el entorno. Uno mismo tiene conciencia de sí mismo y tiene conciencia de sí mismo a varios niveles. Puede tener conciencia de mi cuerpo físico, conciencia de mi mente, conciencia de mi mundo espiritual, conciencia de lo que yo quiera. Pero este término asocia a la capacidad que tenemos los seres humanos a darnos cuenta de nosotros mismos. ¿Sí? Y Vale. Los luego seres ese humanos sería sí, pero una planta, por ejemplo, un animal o una planta, porque cuando se afirma todo es consciencia, la consciencia está en todo, entonces si yo me voy a una flor, puedo determinar que también, de alguna manera, incomprensible para nosotros, tiene conciencia de sí. Esa una flor. exacto. No la tiene de la misma manera que nosotros, Ah, sin ya, vale. duda. Pero, y no, bueno, te iba a decir, seguramente no se puede decir a sí misma soy un ser consciente, No, pero claro. realmente no lo sabemos porque sienten de otra manera, pero sí que es consciente de sí misma. Sí que es consciente de sí misma porque interactúa con el medio, interactúa con las otras plantas, ¿no? Interactúa con los elementos. Entonces, hay una conciencia del ser. Entonces, muy buena también tu apunte aquí porque claro, yo te estoy dando como una definición genérica de la conciencia es la capacidad de ubicarme a mí en el entorno como un ser sintiente. Pero claro, si nos vamos a un trasfondo espiritual o esotérico, se habla Metafísico. de que, metafísico, se habla de que esta conciencia está en el todo. Entonces, habría un doble sentido, habría un doble significado. No solo es percatarme de mi existencia, sino que además este término se puede cambiar por el término de Dios o por el término de esencia o por el término de el todo, lo que tú quieras. Es como una segunda definición desde mi punto de vista. Entonces, desde ese punto de vista de conciencia entendida como el todo, como Dios, como la esencia divina, desde ahí sí que puedo decir que todo tiene conciencia, incluso el espacio vacío. Claro.
¿sabes? Entonces, para mí es un término que surge, ¿no? A raíz del principal, no término, perdón, significado, que surge a raíz del primer significado que te he comentado. Sí. No sé si más o menos se entiende. Sí, 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 súper interesante. Genial. Perfecto. Entonces, sí, cuando, a partir de ahora, cuando escuchemos o leamos, ¿no? Hablar de la conciencia, vamos a discernir si está hablando de ser consciente, de soy consciente de mí mismo, soy consciente de mi cuerpo, soy consciente de mis pensamientos, o si está hablando de conciencia como Dios, de Claro, conciencia ahí está en está. todo. Ahí Sería, por está ejemplo, la autoconsciencia, o sea, conciencia de uno mismo. Entonces es como Ujú, que yo soy consciente y además sé que soy consciente, ¿no? La autoconsciencia, a lo mejor para, no sé, pero ujú, ponerle otra cosa, ¿no? Qué interesante. ujú. Sí. Efectivamente. Bien, entonces, esta es la ley del mentalismo y bueno, que me decías de comentar algunas aplicaciones prácticas. Sí, Bueno, como todo es mente, como todo es conciencia, todo se crea en el plano intangible, ¿sí? Entonces, esto ya nos da bastantes señales de que nuestra mente condiciona lo que ocurre en la materia. Desde vamos a decir, la narrativa oficial de Occidente, se nos ha dicho, y aún tratan de defenderlo, que ya es que se está cayendo por su propio peso, ya no puede más este sistema con esa narrativa, que la materia crea la mente, que el cerebro crea la conciencia, ¿no? Y es al revés, la mente crea la materia. Entonces tú, en el momento en el que encarnas esta ley y te das cuenta que tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno, de que todo lo que hay en tu mente al final de algún modo se exterioriza, tú puedes empezar a elegir tus pensamientos, tus emociones. Quizá, Patricia, a ti te suena algo como muy obvio porque estamos en el mundillo, ¿no? Nosotros llevamos tiempo dedicándonos a investigar este tipo de textos sagrados o estamos en el camino interno, pero en realidad, si tú empiezas a preguntar a las personas o nos vamos años atrás, a ti y a mí mismas, no existe un hábito de analizarte internamente, por ejemplo, por las mañanas. Tú por las mañanas te lavas, te peinas, te vistes, pero nadie nos enseña el hábito de, oye, ¿qué hay en mi mente hoy? ¿Cómo me estoy hablando a mí misma? ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo? ¿Qué tipo de frecuencia estoy sintonizando, ¿no? ¿Estoy sintonizando con la frecuencia de la valentía, del amor, o estoy sintonizando con la frecuencia de la vergüenza y del miedo? Una vez ya coges el hábito y lo tienes arraigado, pues vas a darte cuenta cómo cambia tu experiencia en el juego. Entonces, vamos a decir, una de las aplicaciones prácticas básicas que surge de esta ley es eso, empezar a observar tu mente y empezar a elegir deliberadamente lo que pasa por tu mente. Ese sería como uno de los tips básicos, ¿no? Para empezar a introducirte en esta ley. sí. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de que eso lo podemos hacer, que tenemos esa capacidad. Uno cree que los pensamientos es algo que te toca, que aparece y que viene solo, que también, bueno, quiere decir que en el campo de lo mental pueden aparecer pueden aparecer muchas cosas y no tienen por qué ser tuyas. Y por otro lado, un poco quizá paradójicamente también, intencionadamente podemos conectarnos con cierto estado donde van a aparecer pensamientos más favorables a ese estado, digamos, no un estado emocional, sino, oye, voy a abrir mi mente a este tipo de sentir, ¿no? De sentirme de esta manera. Y que sí, que a veces aparecen los pensamientos solos, sin control, y da igual, han aparecido por lo que sea, no sé si quizá por la actividad nocturna o son restos o secuelas de algún tipo de experiencia emocional o de haber estado consumiendo cierta información, cierta experiencia X. Yo qué sé, por muchas cosas pueden aparecer los pensamientos, pero tenemos la capacidad de poder generar nuestros propios pensamientos. Efectivamente, como bien dices, los pensamientos van y vienen. Piensa que estamos todos conectados, ahora lo vamos a ver con las siguientes leyes. La conciencia es uno de las características fundamentales, este entrelazamiento entre todas las conciencias. Como decía antes, todos los televisores son como conciencias no locales, personitas con sus cerebros, pero al final la señal viene de un mismo lugar.
es una consciencia total. Entonces hay interferencias, hay señales que me llegan del vecino, del otro lado, ¿no? Entonces, a veces sin saber cómo nos sentimos de una manera y es porque al final nosotros somos seres eléctricos, somos campos electromagnéticos que estamos emitiendo y recibiendo información del entorno continuamente. Y a veces a lo mejor no lo entendemos, pero nos sentimos de una manera que a lo mejor nos hace sentir como que no viene de nosotros. No sé si te ha pasado alguna vez que dices, es que esta sensación no sé dónde viene, pero tal. O otras veces, pues sí, tenemos experiencias en el plano astral o simplemente que mis hábitos son malísimos, ponte tú, y luego mentalmente estoy hecho un desastre. Bueno, pues atiende, por ejemplo, qué estás comiendo, qué tipo de información estás consumiendo, porque todo está relacionado, ¿no? Entonces, bueno, el tema sería que no es tanto, que de hecho no es así, el evitar pensamientos o de huir de ciertos pensamientos, sino de ser consciente de la actividad que hay y yo poco a poco ir tomando el control desde un sitio amoroso, desde un sitio respetuoso de esto me interesa, esto no, a esto le voy a dar fuerza, a esto no le voy a dar fuerza, ¿no? Como volverte, como decía, como dice el Kybalion, un maestro, ¿no? En ese sentido. Que no somos, como bien dices tú, algo inerte al que le van viniendo pensamientos random, no, no. O sea, todo tiene un sentido, ¿no? Interesante. Entonces, eso. Bien, vamos entonces, Patricia, si te parece, a la Segundo. segunda ley. Ujú. Vamos con la segunda ley, que es la ley de correspondencia. Esta ley nos dice que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba o como es adentro es afuera. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice esta ley es que la realidad está compuesta por una infinidad de planos o capas existenciales. Vamos a imaginarnos a la realidad como una cebolla, podría ser, que tiene un montón de planos y de capas. Muchos, muchos, muchos. En un extremo estaría la capa más densa, que sería el plano material, y en el otro extremo estaría la capa más sutil, que sería el plano espiritual o donde se encontraría la conciencia suprema, donde se encontraría la esencia que se manifiesta, ¿no? A través de todas las cosas. Entonces, el Kybalión lo que hace es ordenar toda esta infinidad de planos en tres grandes planos, que serían el físico, el mental y energético, que estaría entre medias, y el espiritual. Ajá. Y entre medias de estos tres grandes planos, nos dice el Kybalión que cada plano tiene 7 subplanos y que entre cada plano maestro, que serían estos tres que he dicho, hay planos de entrelazamiento, que esto también es muy interesante. O sea, que hay planos que hacen como de puentes entre el reino material y mental y entre el mental y el espiritual, por ejemplo. Entonces, el Kybalión nos dice que lo que diferencia a un plano de otro es la frecuencia del movimiento, es decir, la vibración. Lo vamos a ver ahora en la tercera ley, que es la ley de vibración con más detalle, pero lo que dice el Kybalión básicamente es que para nosotros entender desde nuestra realidad humana que hay planos, debemos introducir la medida de la vibración, que normalmente no se usa, ¿no? Cuando nosotros entendemos que las cosas vibran, entendemos que puede haber diferentes capas. ¿Sí? Ahora mismo nosotros estamos aquí y nosotros vemos lo que nuestro ojo alcanza a ver, que es un ínfimo por ciento de la realidad total. Pero si nuestro ojo tuviera otra percepción, si pudiéramos alcanzar a ver otros tipos de vibración, veríamos más capas. ¿Sí? Ahora, tranquilos que con la siguiente ley voy a poner un ejemplo que se ve muy claro. Pero lo que me interesa de esta ley y lo que le interesa al Kybalión transmitir es que hay una correspondencia y relación entre las capas. Es decir, que hay una armonía, que hay una concordancia, que hay una coherencia entre planos. De aquí surgen todas las enseñanzas desde la psicología a cualquier corriente metafísica que nos dicen que como es adentro es afuera, que todo es un espejo, que estamos en el salón de los espejos. Esto nos habla de eso, de que siempre hay una correspondencia, nada es azar. Si yo materializo en mi cuerpo una enfermedad física o una condición física determinada, hay algo a una capa inferior en sutileza, a una capa superior en vibración, que está proyectando eso en mi cuerpo.
Es decir, que una enfermedad no sale por arte de magia, sino que en mi plano emocional, en mi plano energético, ha pasado o está ocurriendo algo. Entonces, fíjate qué importante es esto, Patricia, em, para todas las áreas de la vida, ¿no? Desde la medicina, la educación, para cualquier cosa. Tener en cuenta al ser humano como un ser holístico, que no somos una cosa, que somos muchas. Holo significa todo. Ujú. Si yo me pongo a ver qué le pasa a un ser humano con una enfermedad y no atiendo a cómo está su energía, a cómo está su mente, a cómo está su emoción, es que es muy difícil solucionar ese problema si no tengo un amplio paradigma. Entonces, esto también nos sirve a nosotros mismos para vernos en todas nuestras formas del ser y para cuidar todos los aspectos existenciales que nos componen. ¿Sí? Qué bueno. Hmm. Tú párame en cualquier momento, ¿eh? Que yo, Sí, como ves, voy hablando. sí, es que claro, yo disfruto mucho, entonces me quedo ahí a veces como así. Es bidireccional, quiere decir, bueno, esto encaja mucho con mapas, ¿no? Que yo tengo también. Y entonces aquí, por ejemplo, esto sería como lo vertical y lo horizontal. O sea, digamos que sería el plano de lo vertical con el plano lo horizontal, que tiene una causa-efecto y es bidireccional tanto en lo horizontal como en lo vertical, en el sentido de que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. También es bidireccional en ese plano horizontal de lo que es adentro es afuera, lo que es afuera es adentro. O sea, quiero decir, Completamente. sí, o sea, lo que pasa afuera, bueno, una aplicación, quizá cuando nos expliques la aplicación Ujú. se pueda ver ahí también. Hmm. Sí, porque al final, claro, o sea, como es el macrocosmos, es el microcosmos, y como es el microcosmos, es el macrocosmos. Pero ¿qué fue primero, el macrocosmos o el microcosmos? Es Eso. como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Al final, todo es un reflejo de todo, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, se ve muy bello en el universo, cuando nosotros observamos el universo con cierto tipo de luz o de microscopios, vemos que todo, si nos vamos alejando, vale, están los soles, las galaxias, pero si nos vamos alejando vemos que parece una red neuronal. Si tú ves un cerebro y la red neuronal es muy parecida o si no lo mismo. Yo cuando veo imágenes del universo me quedo fascinada, digo, wow, parecen neuronas, ¿no? Total. Entonces, en ese sentido, esto es como un ejemplo más amplio, ¿no? Que se ve muy visual, que al final todo son hologramas, todo son proyecciones del todo es una parte del todo. Un holograma lo que hace es, con un Fractales. holograma, son fractales, efectivamente, un holograma lo que hace es poner luz a una parte del total y donde estoy poniendo luz, esa parte se pone en 3D, digamos, ¿no? Que de hecho que es simbólico, ¿no? Que le des luz, le das atención, ¡pup! Se materializa. Atención, ahí está. Eso es, pero esa información está en todo, ya sea en el pequeñito holograma que yo le he dado luz, como en el holograma gigante, ¿no? Está en todo. El tema de cómo es adentro es afuera, pues un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de estoy con una persona o con un grupo de personas? Ponte tú, llegamos a un lugar y a una persona le fascina el lugar y dice cosas bonitas, a otro está horrorizado o no le gusta o se está quejando, o está lloviendo y a uno le encanta y a otro dice vaya mierda de día, ¿no? Como es adentro es afuera. Si yo dentro pienso que llover es maravilloso, que está lloviendo es maravilloso, pues yo voy a materializar, digamos, fuera pues una experiencia vívida, una experiencia satisfactoria. Si yo dentro estoy manifestando, no, es que yo no quiero que llueva, qué mal, tal, pues mi experiencia externa va a ser, no, desagradable, ¿sabes? Se puede ver en la propia experiencia, que todo depende de la percepción, al final, de tu propia percepción interna. Y luego, si nos vamos a un nivel más vibracional, si quieres, pues típicas historias que se nos repiten en la vida, ¿no? Siempre me encuentro con las mismas personas, siempre me encuentro con las mismas situaciones. Bueno, ¿qué dice esto de ti? ¿Qué dice esto de ti? Porque a un nivel seguramente inconsciente, que esto ya nos tendríamos que ir a un tema más psicoterapéutico, a un nivel inconsciente hay cosas que no están cerradas, que no están integradas, y tu mente, como cualquier otro organismo vivo, lo que quiere es terminar el ciclo, quiere que haya una armonía, quiere que haya un equilibrio. Y entonces lo que hace, como tú no te haces cargo de eso de una forma consciente, lo que hace la vida es ponerte situaciones delante para que lo veas y te hagas cargo.
¿Me explico? Y a veces es como, no, pero ¿cómo yo voy a haber materializado esta persona, ¿no? O este lugar, o lo que sea. Pues a un nivel inconsciente seguramente hay algo que no está en tu mente integrado y entonces se te pone delante para que lo mires. Y una vez lo integras, a lo mejor esa situación no vuelve a aparecer nunca más, porque ya está integrado. ¿Sí? Esta es como otra aplicación de la ley de correspondencia. El observar fuera nos da mucha información. El observar tu vida te da mucha información de cómo es tu vida interna. Y lo mismo, si tú observas la vida interna de una persona, si tú conoces a una persona, en lo profundo puedes vislumbrar un poco cómo es su exterior, ¿no? Sería como un poco el ejemplo. No sé si te he Sí, sí, dado sí. claridad, Patricia. Sí, sí, mucha, mucha, muy interesante. De Vale, hecho, perfecto. has dado un punto muy bueno que es cuando yo tengo la experiencia y me siento de esa manera, eso es también la manifestación en el mundo exterior. Porque a veces estamos pensando que tenemos que vivir eventos o situaciones que dependen de otras personas o de eventos o fenómenos que tienen que suceder. Pero una respuesta emocional o una experiencia X que yo estoy viviendo, eso es la materialización también, ¿no? Que a veces pensamos que Total. eso pertenece al mundo interior. Yo me siento así, es mi mundo interior. No, yo me siento así, es la manifestación de lo que está en lo intangible esté sucediendo también. Y eso me ha Ujú, gustado mucho ver ese puntito ahí, ¿no? Que no ujú, todo tiene que ser que yo he creado este escenario donde intervienen otras personas y las decisiones de otras personas y eventos en concreto, sino que me siento así. Eso ujú. ya es un evento. Eso ya es un super evento. Eso ya es un super evento, ¿verdad? Pero es lo Sí. que te decía, luego si nos queremos ir a un plano más psicoterapéutico, psicológico, hay a veces que se nos plantean situaciones que dices, no, no, es que esto no va conmigo, ¿cómo voy a ser yo un reflejo de eso? Pero si te pones ahí a tirar del hilo, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo mío personal. Yo he estado mucho tiempo enfadada bueno, no enfadada, pero reprimiendo la rabia, podemos decir. O sea, yo y la energía de la rabia era como, no, no, esto no va conmigo, ¿no? Y a veces se me presentaban personas como con mucha violencia o mucha rabia que yo pensaba, Dios mío, Ah, ¿por qué? ¿O para qué, no? Mejor, ¿para qué? Entonces llegó un punto en mi proceso terapéutico que pude ver que yo estaba reprimiendo la rabia en mi interior, que yo no me he permitido nunca, desde que era niña, sacar la rabia, porque la rabia se me ha encriptado en mi psique, ¿no? Que era algo malo, que era algo negativo. Y la rabia no es ni negativa ni nada, es una emoción como otra, bien canalizada, es estupenda. Pero mi psique tenía introducido que no, no, la rabia es mala, no, no, no saques nunca la rabia. Entonces yo estaba reprimiendo la rabia. Como yo no sacaba la rabia, se me mostraba todo el rato desde afuera personas con rabia. Porque como yo no lo estoy sacando, se me pone delante, ¿no? Entonces ese es otro ejemplo de la líder correspondencia, es maravillosa. el ejemplo que decías al principio de que si tú no tomas el control de eso, al final otro lo va a hacer por ti. Quiere decir que al final ahí hay una energía de rabia. Entonces la ley de correspondencia es tan fuerte, tan potente y tan inteligente que va a hacer como arriba es abajo y como abajo es arriba, como sea. Sea que tú participes canalizando tu propia rabia o no, si no te haces cargo y no participas, lo tiene que sacar por otro lado. Entonces, a veces también es como que estamos generando que otros tengan rabia. ¿No? Un poco, parece un poco loco, ¿no? Pero si yo no me hago cargo de mis propias rabia, ¿qué estoy generando? Pues que haya otros seres humanos con la rabia que yo no, de la que yo no me hago cargo. Puede ser, o es un... Total, no, no, sí, sí, lo has explicado perfectamente, que al final, queramos o no, esta ley como las otras va a operar Va a operar. y va a operar, ¿no? Y se va a materializar de un modo u otro. Sí, sí, es tal Bueno. cual. Y si no tienes ocasiones de ver a otros seres humanos enfadados, porque lo que sea tu vida no genera mucha interrelación, pues entonces a lo mejor somatizas en tu Eso cuerpo, te iba a decir, por a lo ejemplo. mejor empiezas a tener algún problema, ¿no? A nivel físico, que de hecho sabemos gracias a la biodescodificación y a la bioneuroemoción que toda enfermedad está asociada a emociones reprimidas o a emociones no, sí, no digeridas o no integradas. Entonces, como bien tú dices, llega un momento que si no, el cuerpo, que es el último mensajero, la última capa, ¿ves? Ah, Dice, hey,
Hasta aquí. Ya se nos muestra directamente, ¿no? Sí, jolín, qué bueno. Sí. Y yéndonos al paralelismo de la observación científica, que ya hemos ido adelantando un poco, bueno, el- en- si nos ponemos con el ojo cuántico de la física cuántica, sabemos que todo está entrelazado y esto nos habla de precisamente la ley de correspondencia, que todos los planos están entrelazados, ¿no? Que todo es un espejo de otra cosa y que todo vibra, ¿no? Ahora vamos a ver la tercera ley, que todo es cuestión de vibración, que un plano vibra de una manera, el otro vibra de otra, pero que son espejitos. ¿Qué más quería mencionar de esto? Sí, muy importante. Nos dice el Kybalión que, claro, que las capas son un espejo de otra, pero que tengamos en cuenta que en cada capa funcionan unas leyes diferentes y que el hecho de que desde nuestra perspectiva humana no podamos entender esas leyes no significa que no operen. Y lo empezamos a vislumbrar con la física cuántica, porque, por ejemplo, la gravedad a nivel de físico funciona de una manera, pero a nivel de la cuántica la gravedad funciona de otra manera, porque la cuántica ya está en otra capa de realidad. O la teoría de la relatividad general del modelo científico de la física tradicional no encaja con el modelo estándar de la física de partículas, que ya sería otro plano. Entonces, esto ya nos lo decía el Kybalión de, ojo, ten en cuenta de que desde aquí no podemos entender cómo funcionan las otras capas quizás, Muy porque no bien. funcionan todas con las mismas leyes, que eso también es importante que lo sepamos, ¿no? Que no funciona, aunque quizá no entendemos el cómo funciona, pero funciona. Es muy interesante eso porque tratamos siempre de hacer encajar, ¿verdad? Estamos tratando de que el método científico encaje con las Exacto. teorías de... Claro, y al final es como, no, no, que no tiene por qué. O sea, abre tu mente a verlo desde otro punto de vista al que puedas, porque no vamos a conseguir que todo encaje perfecto si no nos abrimos a que en otros planos, como bien dices, sea diferente. Claro, Eso claro. es, Muy eso importante. es. Que esto es como un clásico, ¿no? Del ser humano, de intentar explicar todo con sus leyes o con las leyes que ha descubierto hasta el momento, y si no encaja con eso ya no existe, es azar. Pero bueno, vamos a ver que baños de humildad, ¿no? Necesitamos como Sí. humanidad de decir, es que estamos viendo un 0,0001% de la realidad. Señores, cálmense. No tenemos ni idea de nada, Espérate un ¿sabes? poco, espérate. Claro, claro. Entonces, esto que Kibanion nos lo dice de, oye, ojo, ojo, que hay muchos planos y muchas leyes que no entendéis y que desde aquí no Claro. vais a entender. Y además que no nos corresponde. Y también esa Exactamente. paz que te llega cuando te das cuenta de que, anda, a ver si no me toca a mí saber esto, menos mal. Quiere decir que no Claro. estoy ni capacitado. A ver, Mm, tampoco quiero ser tajante, ¿no? Pero quiero decir que al final los instrumentos y la forma que tenemos, los elementos que nos componen, lo que sea, pues no llega. Es como, a ver, ¿cómo era lo de la hormiga? ¿Qué sabe una hormiga de tu hipoteca? Del tipo de interés de tu hipoteca. ¿Qué sabe una hormiga de eso? No sabe nada. ¿Y va a llegar a saberlo? Pues mira, posiblemente no. Muy probablemente no. Entonces nosotros también ese movimiento fractal, que necesitamos a veces hacer esos movimientos fractales en nuestra conciencia para poder comprender también dónde ponemos o no nuestra atención, nuestro empeño o nuestra curiosidad por la vida. Oye, mira que hay cosas que se nos escapan y así es. está bien que sea así. Así es. Si estamos aquí en este juego, también, ¿no? Lo que me gusta recalcar siempre, si estamos aquí en este juego del ser, con unos sentidos físicos, con un acceso a la información total limitado, es por algo y para algo. Eso es. Entonces, juguemos, ¿no? Es- Juguemos y tranquilicémonos, ¿no? Avanzando siempre, aplicando la ley, lo que vamos sabiendo, pero también teniendo este punto de humildad de que no somos los reyes del cosmos, ni muchísimo menos. Vale, entonces, aplicación práctica, una aplicación práctica que podemos mencionar para empezar a integrar la ley de correspondencia en nuestra vida es nada más y nada menos que la coherencia. Patricia, palabra clave para mí, concepto clave para empezar a apropiarte de tu verdad, para empezar a reconocerte a ti mismo. Cuando hay coherencia entre planos, ¿qué significa? Que lo decía antes, cuando hay una coherencia en mí, es que yo estoy llevando a la acción en mi vida lo que realmente siento, lo que pienso y lo que hablo. Cuando hay esa coherencia,
el ser ya empieza a estar, si viéramos, luego lo menciono, en el mapa de la consciencia de David Hawkins, que nos habla de niveles emocionales o de consciencia, la coherencia, que es la voluntad, está en medio. A partir de la coherencia yo tengo la voluntad, yo tengo una capacidad de vibrar más elevado que en las otras capas. Cuando yo no estoy en coherencia, es decir, cuando yo voy por la vida haciendo algo diferente a lo que siento, diciendo cosas que de verdad no pienso, etcétera, o sea, estoy intentando tergiversar la ley de correspondencia de nuevo. ¿Voy a aguantar así toda mi vida? Bueno, pues igual hay gente que aguanta, pero ¿qué vida has llevado? ¿O cuántas enfermedades te han salido? ¿O realmente has tenido una vida plena? ¿Me explico? Porque aquellas personas, y creo que todos lo podemos decir en alguna época de nuestra vida, que no hemos tenido coherencia, no te encuentras bien, No te encuentras bien. no Algo no va estás bien. bien, algo no va bien. Entonces, lo primero que yo diría para encarnar esta ley, revísate. ¿Te estás contando verdad realmente? En ese sentido de, ¿eres coherente? Y el empezar a ser coherente, de verdad que para mí, por experiencia, lo cambió todo. Lo cambió todo. Y todo fuera se empieza a ordenar. Porque claro, si yo no soy coherente conmigo, ¿qué espero de fuera? No, es que no me van bien las cosas. Ostras, pero es que tú internamente no te estás alineando. ¿Cómo te esperas que te vaya bien? Si Claro, te estás creando caos, pues de fuera va a haber caos, ¿no? totalmente. Entonces, esto como segundo tip para que empecemos a integrar esta verdad o esta ley a nuestra vida. Es que la coherencia al fin y al cabo también pasa porque tú reconozcas cosas en ti que a lo mejor no quieres, no te gusta, no te apetece, que te va a doler, que te vas a decepcionar, como una estructura que tú te has montado de tu zona de confort que te vas a cargar y se va a caer como como los naipes. Entonces, claro, Total. no quieres pasar por eso, ¿no? Yo me di cuenta en mi época de confusión cuando al final, pues eso, la parte de la coherencia, vi que me había estado engañando mucho a mí misma, y que me había estado incluso maltratando, me había hecho un maltrato a mí mismo y un abuso a mí misma. Y claro, bueno, hay que pasar por ese desengaño para luego decir, vale, a partir de ahora que he visto esto, nada fuera de la coherencia. O sea, decir, hacer, ¿no? Decir, como has dicho, pensar, decir, hacer Sería, exacto, y sentir. y sentir. Sería sentir, pensar, hablar o decir y hacer. Eso es. Ujú. Tercer principio. Tercer principio, vamos con la ley de vibración. Esta ley nos dice que todo vibra y nada está en reposo, o como diría el gran maestro que lo tengo aquí detrás, Nikola Tesla, para entender los secretos del universo, piensa o aprende a pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Esto para mí, lo mismo, este principio para mí, o esta cita de Tesla, que la tengo grabada a fuego, lo cambió todo en mi vida. Cuando empiezas a pensar en términos de frecuencia, de energía y de vibración, tu perspectiva de todo cambia. Cuando tú te das cuenta de que, como dice este principio, todo vibra, todo tiene energía, todo tiene una información, pues empiezas a ser más consciente de tus acciones, de tus pensamientos. ¿Me explico? Hablando antes de todas las capas de tu ser, empiezas a tener más conciencia en general. Lo que nos dice este principio es que la vibración determina los diferentes planos de existencia o grados de verdad, que antes no lo he dicho, pero el Kybalión llama a los planos grados de verdad. Entonces, aquí hace hincapié el libro en que hay una magnitud de medida, que es la vibración, que el hombre todavía, el ser humano, no ha incluido, vamos a decir, en la narrativa oficial, y es lo que hace que haya un impedimento de conexión con los reinos superiores. El Kybalión nos dice que la vibración, la magnitud de la vibración es lo que nos va a permitir al ser humano acceder a otros planos superiores con conciencia, porque la vibración es lo que determina la separación entre planos. Vamos a ver un ejemplo. Todo vibra, ¿no? Si nosotros vemos un coche, está estacionado, miramos las ruedas, las vemos completamente. Cómo es la rueda, cómo es el color, cómo es la llanta. Cuando el coche empieza a acelerar, empezamos a ver cada vez más distorsionada la rueda. Cada vez nos cuesta más ver la rueda, el material, el color. Y ya cuando está muy rápido, nosotros no vemos la rueda en sí. Ves como un remolino, ¿no? Como de color
o de colores, pero no identificas. A ver, eso es la vibración. Entonces el Kybalión nos dice, si esa rueda siguiera girando cada vez más y más y más, llegaría un momento que vibraría al nivel del cuerpo mental, del cuerpo emocional, que es intangible. Y si siguiera vibrando más y más y más, llegaría a vibrar como el todo, como la consciencia, como el éter. El Kybalión nos dice, como nos decía en la otra ley, que en un extremo está la densidad, que vibra muy bajito, y en otro extremo está el éter o la consciencia universal, que vibra tan, tan, tan elevado que es imperceptible. De hecho, el éter, lo que hemos llamado siempre espacio vacío, está lleno de energía, posee una vibración tan elevada que no se ve. Para Ajá. entender cómo funciona la vibración, como decía, lo denso vibra muy bajo, las ondas, la frecuencia es bajita, ¿vale? La longitud de onda es, vamos a decir, más grande. Son Ujú. longitudes de onda grandes, vamos a imaginarnos así como olas. Pero a medida que la vibración incrementa, cada vez esa longitud de onda es más corta, es más corta, es más corta, y la vibración hace que se vuelva imperceptible al ojo humano. Lo que decía antes, nosotros vemos de la realidad total nada, nada y menos. Tenemos instrumentos que nos permiten localizar, por ejemplo, rayos X, rayos ultravioleta, los rayos microondas, etcétera. Pero no porque nosotros podamos verlo. Hemos creado unos instrumentos y sabemos que existen. Pues imagínate qué otras frecuencias existen. Infinito. Muchísimo, ¿no? Los colores, por ejemplo. Colores. Nosotros hemos creado conceptos para denominar la vibración, pero los colores son vibración. En un extremo está el rojo, en otro el violeta, el morado, pero entre el rojo y el morado, ¿cuántos colores hay? Infinitos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el Kybalión? Hay muchísimos tipos de vibración. Nosotros, como seres humanos, hemos creado conceptos, ideas para referirnos a los diferentes tipos de vibración. El sonido es una vibración, la luz es vibración, ¿no? Todo es vibración. Los pensamientos son de vibración, todo es Está vibración. relacionado con la velocidad. Lo que decías el Esta. otro día en el canal, decías que pues, esta famosa fórmula de Einstein está Sí, relacionada con eso, ¿no? Con la velocidad. sí, exacto. O sea, la vibración piensa que es una magnitud que determina la velocidad del movimiento. ¿Sí? Entonces, si nos vamos al paralelismo con la ciencia y con la física cuántica, efectivamente tenemos ya corroboración de que la materia es lo mismo que la energía, pero a diferente velocidad. La ecuación de Einstein nos dice que la energía es igual a, em, a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? O sea que en realidad son la misma cosa vista desde dos puntos de vista diferentes. Lo que nos dice la cuántica es que nosotros, si observamos los átomos tienen la dualidad de comportarse, si lo observo desde lo físico, como una partícula, pero si lo observo desde lo energético, como una onda, que eso sería la velocidad del movimiento, básicamente, la vibración. También, como decía antes, gracias a la ciencia ya sabemos que lo que parece vacío está lleno de energía, solo que no vemos esa vibración. Y todo el universo está compuesto por ella. Lo que se ha llamado normalmente energía oscura vendría a ser esa parte, ¿no? Se ha hablado de materia oscura, de energía oscura. Energía oscura podría ser esta parte de el éter que está manifestado en el universo, de una vibración tan elevada que es imperceptible. Y si nos lo llevamos al campo de las emociones, que ya lo venía adelantando antes, las emociones, los pensamientos también son energía. El Kybalión pone al mundo mental y emocional entre medias de vibración entre lo físico y lo espiritual. Y personas o sabios como es el doctor David Hawkins estableció un mapa de las emociones que nos decía cómo vibran las emociones o cómo vibra las diferentes, él los llama estados de conciencia, ¿no? La vergüenza es lo que vibra más bajito, por ejemplo, y la calma, la iluminación, lo que vibra más alto. Entonces, por eso decía al principio que cuando tú asumes este principio, todo vibra, pues empiezas a tener una conciencia mucho más amplia de todo lo que te rodea. No sé si quieres comentar algo, Patricia, respecto a Bueno, es que esto. sí, me estoy pegando unos viajes que digo, bueno, a ver, estamos a lo que estamos, ¿eh? Porque en otra ocasión lo podemos hacer un diálogo, un coloquio
y vamos a ir Ujú. dándole a todo porque esto se trata de que cumplamos con nuestro propósito de Exacto, poner el altavoz a esto, pero en otro momento haremos un coloquio porque me surgen muchísimas cosas. perfecto. No, yo No feliz. quiero que se extienda más de lo que habíamos acordado, pero con esto en otro momento vamos a quedar para Ujú. decirte todo lo que me pasa por mi cabeza. Vale, Bueno, perfecto. Pues mira, si te parece, comparto para el integrar la siguiente. ley a nuestra vida. Sí, muy rápido para integrar la ley en nuestra vida y vibración. ¿Qué puedes empezar haciendo? Que esto lo Mm, compartía en el vídeo que tuviste de mi canal, en el que hablo de cómo funciona la dimensión energética. mm. Empieza a ver cómo está tu vibración. Revisa qué hay en tu mente. Revisa tus hábitos, muy importante. Cómo te alimentas, si estás en contacto con los elementos. Todas estas cosas, los hábitos van a determinar muchísimo tu vibración. Y no solo hábitos de qué hago con mi cuerpo físico, sino hábitos de cómo pienso, cómo me hablo, qué tipo de información consumo, todas estas cositas. Ya desde ahí vas a poder tener información de cómo está tu vibra, de cómo está tu energía y empezar a tomar decisiones conscientes para transformarla. ¿Vale? Esto igual, nos podíamos extender, yo de esto hablo una hora entera, pero como para dar una capsulita, ¿no? Para que la gente se quede con Y una en los pequeña... talleres presenciales es lo que se trabaja, o sea, al final es un trabajo con esto a través de las propuestas prácticas que tú hagas en la convocatoria, ¿no? Es decir, pues mira, Eso sí, es. pero vamos a trabajarlo, vamos a escribir, vamos a hacer pues talleres para eso, ¿no? En los talleres lo que hacemos es eso, es encarnar la ley, ¿no? Con prácticas, Eso para es. realmente ser alquimistas, que es lo que somos todos los que estamos Claro, aquí. jolín, que es que al final nos enseñan en el colegio y en el instituto, ¿no? Que estamos tantos años en nuestro desarrollo personal, que yo lo explico así, ¿no? Es como, jolín, ¿cuánto tiempo estamos ahí aprendiendo historia de las guerras, aprendiendo literatura, sintaxis, que sí, que está muy bien y despierta y desarrolla nuestro cerebro en muchos ámbitos, pero ¿cómo no hemos integrado esto en nuestro desarrollo personal, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, más o menos? Estos talleres que propone Iris deberían de estar como transversal en el currículum de la formación reglada, en nuestro proceso de estar conociéndonos y de desarrollar y crecer. Esto yo confío que no tardando mucho, ojalá, empiece esto a formar parte del contenido de evaluación. No tampoco para sacar nota, ¿no? Pero bueno, como las asignaturas que son solo pues por vivirlas, ¿no? Mm. Y Sí, al maravilloso. final es así, o sea, todo lo que nos da poder está Vetado. oculto o Claro. tergiversado y como esto nos da poder y el sistema no quiere que tengamos poder, sino que quiere tener seres que sean obedientes, Eso es. pues no interesa. Pero estoy contigo, Patricia, al final todo lo que hacemos nosotros, que estamos en este lado de querer acercar el conocimiento a las personas, nosotros creemos y sabemos que no es solo creer, sabemos que el sistema está cambiando y que lo vamos a conseguir, que vamos a conseguir Por un supuesto. sistema en Claro el que sí. que somos creadores y en el que se enseña y se ayuda a otro a ser creador, que es una información compartida y que no es reservada para unos pocos. Claro que no, es que eso no se sostiene, eso no se puede No, sostener porque esto es la fuente, esto es la creación, esto tiene el poder y la fuerza del cosmos. O sea, esto no así puede es. ser controlado por un sistema opresor que quiere que tú produzcas para generar. Es que no se sostiene, no se puede. A lo mejor No. tenemos que volver a, ¿no? Pues como que Sí, la humanidad, las eras, ¿no? Que se destruyen y luego vuelven a surgir de nuevo y destruyen y vuelven a surgir, porque siempre va a estar ese impedimento ahí de empoderamiento, de afloramiento, que al final todo es inteligente. A lo mejor esta tierra lo que se trata es de que sea siempre cíclico el volver otra ujú. vez con cada vez con más poder, con más conciencia, cada vez con más, evidentemente, pero bueno, vamos con la cuarta ley. Vamos, que es la ley de polaridad. Lo que nos Ujú. dice esta ley es que todo es dual, los polos opuestos son la misma esencia. Wow, ¿no? Esto también puede romper la psique al principio, ¿no? De decir, ¿cómo que los polos opuestos, el bien y el mal, el amor y el odio? Pues sí, lo que nos dice el Kybalión es que los opuestos son idénticos en naturaleza o en tipos de energía. Es decir, si tú coges la temperatura es una energía. En un extremo está el frío, en otro está el calor, pero entre el frío y el calor hay un montón de temperaturas, ¿no? Y son la misma cosa. O sea, ¿qué es el frío y qué el calor, sino el opuesto del otro?
Si vamos al amor, el opuesto al amor es el odio. Si vamos al este, el opuesto es el oeste, ¿no? Entonces, lo que nos dice el Kybalión es que todo tiene su lado opuesto y que es la misma cosa manifestada en otro grado de verdad. No, Ujú. ni uno es más verdad que otro, ni uno es más bueno que otro. No, son dos manifestaciones opuestas. Entonces, nos dice que, otra vez, espíritu y materia son la misma cosa, pero en polos opuestos. El espíritu está vibrando muy, 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 muy alto, la materia está vibrando muy, muy, muy bajo, pero es lo mismo y entre medias hay infinitos capas, ¿no? Lo que nos dice también el Kybalión es que la mente humana, vamos a decir, ha asociado a aquello que vibra más alto a lo positivo, ¿no? Nosotros solemos decir que aquello que vibra más alto es lo positivo, por ejemplo, la luz, el amor, el calor, vibra más alto que la oscuridad, que el odio, que el frío. Esto tiene una menor vibración. Y Ujú. nosotros lo hemos categorizado como positivo y negativo, pero no es ni positivo ni negativo, que esto lo recalca el Kybalión, todos son necesarios. Imagínate, nosotros aquí en el planeta Tierra, si siempre hubiera luz, si siempre fuera de día, no podríamos dormir, nuestra glándula pineal no podría, se volvería loca, no podría secretar melatonina, o si lo intentara hacer no podríamos quedarnos dormidos con la misma facilidad, o quizá no podríamos dormir, las plantas no podrían hacer la fotosíntesis, o sea, el mundo no sería como es realmente si no hubiera oscuridad. Necesitamos la luz, necesitamos la oscuridad, ¿no? Para que el planeta tenga una armonía, necesita tanto al Sol como a la Luna, ¿no? Nosotros igual, para que haya una armonía en nuestro interior, pues necesitamos momentos de, por ejemplo, de compartir y de retirada. Necesitamos momentos Ujú. de alegría y de nostalgia, ¿no? Es siempre una polaridad. Y hay que llegar a un equilibrio, que es lo que nos dice el Kybalión, ¿no? El verdadero alquimista o la práctica del alquimista es aprender a movernos en la, en la línea de polaridad y no solo aprender a movernos, sino aprender a estar en un equilibrio, ¿no? Si nos vamos a un tema más científico, bueno, lo que decía, nosotros nos hemos dado cuenta que podemos transmutar de un estado a otro cualquier cosa. Podemos transmutar la temperatura, ¿no? Nosotros ya podemos cambiar algo que haga mucho calor a que haga mucho frío, por ejemplo. E internamente podemos transmutar un pensamiento, que eso se ve en las prácticas ya más en detalle, ¿no? Cómo cambio, por ejemplo, de la vergüenza a la voluntad, a la valentía, perdón, que sería la polaridad opuesta a la vergüenza, ¿no? Pues gracias a prácticas internas. Pero que es algo, quiero decir, que a nivel físico, que se ve muy bien con el tema de la temperatura, el ser humano ya puede hacer, ¿no? Puede cambiar en la polaridad. Y luego, de nuevo aquí, me gustaría recalcar el efecto del observador que hablábamos antes, ¿no? Ujú. Que no es el qué, no es lo que ocurre, sino cómo yo interpreto lo que ocurre. Que la ley de polaridad nos dice esto también, ¿no? A lo mejor imagínate, estoy en el extremo del frío, pero para ti es un frío y para mí es otro. Y para mí Eso. el frío es bueno y para ti no. Entonces, al final, depende mucho de la vivencia interna de cada uno, de cómo yo vivo las polaridades, ¿sí? Y luego, bueno, hacer mención, una cita muy bonita que me gusta, que se suele mencionar en los textos espirituales, que es que la oscuridad no es más que la ausencia de luz. Que esto te viene a decir igual otra vez, ¿no? Que todo es lo mismo, que luz y oscuridad es lo mismo, que solo son opuestos en polaridad, en frecuencia, en vibración, pero que el todo alberga todo lo que es y que no hay ni positivos ni negativos. Y esto a nivel práctico, yo siento que también relaja mucho a la psique, relaja mucho a la mente, ¿no? Porque hay Eso. mucha lucha, sobre todo a nivel mental, con el tema de la sombra, de la oscuridad, de no querer aceptar nuestra parte oscura, ¿no? Nos cuesta mucho psicológicamente hablando al ser humano, ¿no? No querer, lo decías bien antes tú, en tu caso, de no querer mirar la sombra, lo que no me gusta de mí. Bueno, es que en la sombra están los mayores tesoros. Carl Seguro. Gustav Jung decía que solo mirando tu sombra podrás convertir la sombra en oro. O los alquimistas, fíjate Patricia, lo que hacían simbólicamente con la piedra filosofal. La piedra filosofal es una metáfora que se refiere a la mente. La piedra filosofal es tu mente capaz de transmutar el plomo en oro o lo denso en oro, ¿no?
Ahora he subido un episodio a mi canal que hablo de que observando a tu sombra puedes, por ejemplo, descubrir tus dones. Porque en un extremo opuesto Eso es. está tu, bueno, pues sí, tu parte oscura, digamos, o la parte que no te gusta, pero en el otro extremo está tu parte luminosa. Entonces, conociendo e integrando la sombra, Ujú. entonces Claro, puedo conocer mi luz. Ese sería para mí como un poco el encarnar esta ley, ¿no? El perfecto. darte cuenta de que eres las dos cosas. Me parece una forma, una aplicación práctica de este principio fascinante. O sea, que tu taller compromete, ¿eh? Bueno, no sé, formato, es un retiro, ¿no? Formato retiro. Es, Convivencia. El fin de no, semana. el que voy a hacer más inmediato va a ser online. Ah, Va a eso ser online. online, pero sí que estoy preparando ya más de cara a septiembre que sea presencial y ojalá convivencia. De momento presencial, de Vale. momento, pero sí que estaría genial, ¿no? Ahora ponemos el Estar más link tiempo. también aquí debajo para acceder a este taller maravilloso. Ujú. Y me parece una aplicación práctica buenísima. Estaba pensando mientras te escuchaba que quizá a lo mejor lo que hacemos es poner positivo y negativo de forma lineal, donde en un extremo está el positivo y el negativo, pero fíjate que si lo pensamos como un ciclo, en cíclico, el día a la noche, día a noche, día a noche, ¿no? Al final le da sentido porque es cíclico. El sentido lo tiene por el ciclo. No sé, estaba pensando así, porque si no en el universo, ¿qué hay que tenga un lado Exacto, aquí y un lado aquí? En el universo, si pensamos en eso, todos son constelaciones, son órbitas, todo es como circular, esférico, ¿no? Entonces, al final, esta ley de polaridad tenemos que verla también como algo, un ciclo, y que no podemos exacto. entender el día si no hemos visto si siempre es de noche, qué sé yo del día, ¿no? Por ejemplo, si yo vivo en esta realidad, que siempre es así y que es lo que veo, qué sé yo del otro, porque es lo que veo Mm, siempre. Entonces, al final, creo que por ahí, no sé, eso sí tiene sentido, pero sí 100%. que el Sí, cíclico. sí, tiene todo el sentido. De hecho, la ley siguiente es la ley del ritmo que nos habla de los ciclos. O Ah, sea vale, que vale, vale, me estaba adelantando está yo. vinculada. Vale, Sí, vale, sí, no. eres alumna, ¿cómo se dice? Alumna adelantada, ¿no? Ya estás Hablo ahí. adelantada, sí, Matrícula vale, de honor, vale. Patri. No, no, no. Vale, pues mira, si te parece, para no extender demasiado el encuentro, pues podemos partirlo en dos Perfecto. vídeos. Hasta aquí el principio, hasta Cuarta el ley. 4. Y luego a partir de ahora pues cerramos y abrimos otro espacio para 5, 6 y 7 para hacer así Súper. ese descanso, un poco de descanso de la mente, de la atención. ¿Vale? Igualmente vamos a poner aquí debajo el enlace al siguiente vídeo, todos los enlaces de Iris, de su página web, de las propuestas que tiene, del podcast, todo, todo, todo está en la caja de descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en la parte 2. ¿Te parece? Eso es. Me parece. Gracias Venga, y nos vemos en el gracias. siguiente vídeo.